Buenas noches, muy buenas noches, Lisbeth. Gracias por participar. Vamos a ver técnicas quirúrgicas en traumatología y ortopedia. Para esto tenemos que saber anatomía y fisiología, de la anatomía del órgano que vamos a operar, ¿no? Que en este caso son los huesos. Tenemos fracturas de clavícula, tenemos fracturas de húmero, fracturas de cúbito, fracturas de radio, fracturas de muñeca, tenemos la famosísima fractura del fémur, ¿sí? Tenemos la fractura de la cadera, ¿sí? Fracturas de rótula, fracturas de tibia, fracturas de peroné. Entonces, en base a todo eso, es lo que vamos a revisar un poquito. Para esto tenemos que hacer un poquito de la anatomía antes de participar. Todos sabemos que el esqueleto humano se compone de 206 huesos, ¿sale? Es lo que lo compone. El húmero, sabemos que es el hueso más grande del miembro superior, o sea, es el hueso más largo del brazo. Se articula con escápula por la articulación escapulohumeral y con el radio del cúbito por la articulación del codo. También sabemos que el hueso cúbito es un hueso largo, es el hueso estabilizador del antebrazo, es el más medial, es el más medial y largo de los dos huesos del antebrazo. El hueso radio es el hueso más lateral y corto del antebrazo. En la pelvis, sabemos que es la parte del tronco ínfero posterior del abdomen y el lugar de transición del tronco en las extremidades inferiores. Está formada por cuatro huesos, los huesos ilíacos, los huesos coxales, el sacro y el coxis. El hueso ilíaco es un hueso aplanado. En la parte superior se abre en forma de abanico del hueso coxal. En cuanto a las piernas y huesos adyacentes, pues tenemos el esqueleto de la pierna, está formado por el fémur, que es el hueso del muslo. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano y está articulado con la tibia y el peroné a través de la rodilla o la rótula. Las piernas tienen que soportar la mayor parte del peso del cuerpo y están expuestas a una fuerte tensión vertical y lateral, especialmente en las articulaciones de la rodilla. Por eso es muy importante la rehabilitación física de un paciente posoperado de algún hueso del miembro pélvico inferior, como por ejemplo la fractura de tibia, la fractura del peroné. El paciente tiene que tener una rehabilitación muy, pero muy lenta y tiene que tener mucha paciencia, porque ¿qué es lo que pasa? Fíjate, te cuento. Tuvimos el caso en el hospital de un pacientito que tuvo un accidente en moto. Entonces tuvo fractura de tibia y peroné, ¿sí? De esos huesos. Entonces a él, te voy a regresar tantito para que te explique el caso. Mira, aquí en la imagen. La tibia y el peroné tuvo fractura a nivel de acá, mira, de la tibia y peroné, entonces le colocaron unos clavos y unas placas con tornillos. Y bueno, la cirugía, como es una persona joven, fue un éxito la cirugía de esta persona. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó acá? Aquí lo que pasó en esta persona que se desesperó. La recuperación de un paciente que tiene una fractura, la caída, por ejemplo, de una moto, es lenta, es de 3 a 6 meses de recuperación total, de 3 a 6 meses. Pero muchas veces las personas se desesperan y ¿qué es lo que hacen? Empiezan antes de tiempo a caminar. En cuanto a la rehabilitación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el paciente? Tiene que estar con muletas. Cuando ya va a empezar a deambular, el primer paso son muletas, ¿sí? Posterior, va a estar un tiempo con muletas. El siguiente paso que va a dar va a ser el uso de un bastón. Y con ese bastón va a terminar su tratamiento. ¿Sí? Hasta que el médico le diga, ¿sabes qué? Ya deja tu bastón. ¿Qué pasó con este paciente que te cuento? Las muletas la usó, ¿qué te gusta? 2 semanas y las dejó. Y de ahí ocupó el bastón. ¿Y qué te gusta el bastón cuando mucho lo ocupó? Cuando mucho, un mes y tiró el bastón. ¿Qué fue lo que pasó? Que él no llevó la rehabilitación como debería ser. ¿Y qué sucedió? Que tuvo un daño a nivel óseo, sí. Y ahora este paciente camina cojo, literalmente hablando. Así, literalmente hablando, camina un poco cojo, camina de ladito, como chuequito. ¿Por qué? Porque no tuvo la rehabilitación adecuada, no utilizó estos dispositivos de ayuda. Por eso, si tú tienes la oportunidad en algún momento de tener un paciente con fractura, platica con él, dale una educación, oriéntalo, dile, mira, el proceso es lento, paciente, es lento, tienes que tener paciencia. Yo sé que tú ya quieres trabajar, ya sé que quieres volver a manejar moto, pero no. La clave del éxito se llama paciencia y desafortunadamente muchos pacientes no tienen esa paciencia, ¿sale?
El fémur, pues ya lo dijimos, es el hueso más largo del cuerpo humano y forma la parte superior de la pierna, que es el músculo. La tibia es un hueso largo, más importante de la parte inferior de la pierna, es un hueso resistente y fuerte que soporta la mayor parte del peso del cuerpo. Y es porque fue que quedó cojo el ejemplo que te pongo el paciente, porque la tibia recibió todo el peso y ya no utilizaba el bastón. El bastón era de apoyo para que el peso se dividiera en la tibia y en el bastón que debe utilizar el paciente. El peroné es un hueso largo también, es el hueso más pequeño de la parte inferior de la pierna. Y bueno, la primera cirugía se llama acromioplastia parcial anterior y reparación del mango rotador izquierdo. ¿De qué es esto? Estamos hablando de la reconstrucción del hombro con el brazo, ¿ok? En esta parte de la acromioplastia, el concepto es la técnica quirúrgica que consiste en la reconstrucción de la extensión lateral de la espina escapular que forma el punto más elevado del hombro, el cual se articula con la clavícula por medio de una superficie oval. Ese es el concepto. En cuanto al instrumental que vamos a utilizar acá, se llama cirugía de hombro, la charola de instrumental cirugía de hombro y húmero, un equipo de bloqueo y un equipo de aseo general para hacer la antisepsia de la región a operar. Las suturas que vamos a utilizar es el Vicryl del 1 y el Nylon 3 ceros. Recordemos que el Vicryl del 1 es para cerrar aponeurosis, para ahora sí cerrar vasos sangrantes. Para eso lo vamos a utilizar. El nylon 3.0 sabemos que es una sutura no absorbible y es para suturar la piel. En ropa quirúrgica vamos a utilizar un bolto de cirugía general. Vamos a utilizar campos quirúrgicos extras, batas quirúrgicos extras. En material de consumo vamos a utilizar guantes de diferentes medidas, que son guantes quirúrgicos, hojas de bisturí número 20 y 23 y vamos a utilizar una venda elástica de 10 centímetros. ¿Para qué la venda elástica? Para que al finalizar la cirugía le voy a hacer un vendaje a mi paciente posterior a ello. En cuanto a material textil, vamos a utilizar compresas, gasas con trama, gasas sin trama. En aparatos electromédicos es el aspirador, el lápiz de lo que es el aparato de electrocauterio, porque voy a utilizar lápiz de electrocauterio. La solución al campo es una solución salina al 0,9% en la posición del paciente es de cúbito dorsal lateral o en una posición que se llama de silla de playa, o sea que es lateralmente boca abajo. Anestesia es una región, un bloqueo regional. La incisión es anterolateral del hombro. Asepsia es del cuello, brazos, antebrazos, emitoras con isodine espuma. ¿Sí? Porque en sí lo que se va a operar aquí es el hombro. Y aquí tenemos la técnica quirúrgica. Lo primero que va a hacer el cirujano va a ser la delimitación del campo operatorio, ¿sale? Con toda la ropa quirúrgica que le proporciona la enfermera quirúrgica, va a realizar la incisión anterolateral del hombro, una extensión de la incisión a tejido celular subcutáneo, va a disección Roma por planos, localización del espacio subacromial y sitio de lesión, y en este momento es donde él va a hacer lo que es la cirugía como tal, que se llama una acromioplastia parcial anterior. Es ahí donde hace el procedimiento completo. Posteriormente se verifica estabilidad de la reparación y de la descompresión subacromial. Va a hacer el lavado del área acromial, donde hizo la cirugía, y va a suturar herida quirúrgica, se hace limpieza de herida quirúrgica y se coloca vendaje y un cabestrillo, ¿no? El cabestrillo, recordemos que es donde se va a colocar el brazo para que tenga un soporte y el brazo no quede colgado. En general, esta es la técnica quirúrgica de esta técnica, pero para esto vamos a ver un video de la cirugía para que puedas comprender un poquito qué es la acromioplastia. Vamos a revisarlo. Te voy a mostrar un video que tenemos aquí para ti, para que tú lo puedas ver esta noche y entiendas un poquito más. Recordarte que estamos viendo técnicas quirúrgicas de traumatología ortopédica, ¿sí? Y técnicas quirúrgicas de traumatología y ortopedia, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, Lisbeth? ¿Algo, Lisbeth? ¿Nos escuchas? No, está claro, nomás que a veces entrecorta su voz y ¿Así? se traba la pantalla. Pero Ok. sí es mi Blanca, por internet ahí. o... Blanca, ¿me confirmas cómo se escucha mi audio, por favor, Blanca? ¿O es falla de mi internet, Blanca? Blanca, Blanca. No, no me escucha. Sí, es que sí, está fallando un poquito la red, Lisbeth. Está fallando un poquito. Está haciendo mucho aire aquí en la región del Istmo. Bueno, vamos a ver el video.
Un momentito, lo voy a poner. ¿Me confirma cuando ya vean la imagen, por favor? ¿Ya lo ven? ¿Se ve? Pues, sí, ya se ve. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a continuar.
Como pudimos ver ahí, actualmente ha cambiado mucho las cirugías de hombro, ya son por medio de artroscopía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tipo laparoscopía. Ha cambiado mucho, por eso lo que pudimos ver en el video, pues fue eso, ¿no? Tipo laparoscopía, ya casi abiertas, ya muy poco lo realiza. Pues bueno, seguimos con la siguiente técnica quirúrgica. Estamos con técnicas quirúrgicas de traumatología y ortopedia. ¿Sí? La siguiente se llama artroplastía, ¿sí? Artroplastía total de cadera, o sea, es una reconstrucción de la cadera. En el concepto tenemos que es la sustitución de la articulación coxofemoral por una prótesis, ¿sí? O sea, se está cambiando la cadera, una prótesis de cadera. En cuanto para esta cirugía, vamos a utilizar el siguiente instrumental, una cirugía autobloqueante, vamos a hacer un bloqueo, que es para la anestesia, un riñón, una charola de mayo, un tubo de aspirador, el lápiz de electrocauterio, un aseo, un set de fresado acetabular. Esto es para hacer más que nada la perforación para hacer el hueso, donde se van a colocar sobre todo los tornillos y los clavos. Un equipo de resonancia magnética, un set de rimas autobloqueantes, C corticales y el impulsor con sierra, que es lo que le llamamos nosotros el perforador manual, ¿sí? Para hacer literalmente como si fuera un taladro, ¿no? En cuanto a los implantes, pues en los implantes tenemos el primer implante, es un componente acetabular de 48 milímetros por un interior de 28 milímetros. Tenemos otro que es el vástago definitivo tipo Muller, porque todo es una estructura compuesta, ¿no? Tenemos el de cabeza de cerámica de 20 m, el cemento metilmetacrílico, que es el con lo que se va a pegar prácticamente este componente, esta prótesis, por así decirlo. En cuanto a suturas, podemos utilizar lo que es el Bicril del 1, la poligalantina 910 es el Bicril del 1. Nada más que muchas bibliografías lo manejan así, pero en sí estamos hablando del Bicril del número 1, ¿sale? Que es para aponeurosis y para cerrar vasos sangrantes. Y también tenemos el nylon 3 ceros, que va a ser para cerrar la piel posterior a la cirugía. En cuanto a ropa, pues un bulto de cirugía general, un bulto complementario de ropa, campos quirúrgicos extras, batas quirúrgicas extras. En material de consumo podemos tener guantes quirúrgicos de diferentes números, hojas de bisturí número 20 y 10, vamos a tener abatelenguas, un Drenovac de un cuarto, venda elástica de 10 o de 15 centímetros, sobre todo para hacer el vendaje posterior a la cirugía y una sonda de aspiración. Recordemos que el Drenovac es un drenaje que se le va a dejar a todos los pacientes que son operados en traumatología y ortopedia, sobre todo de miembros pélvicos, o sea, de la parte de la cadera hacia abajo, siempre se le va a poner un Drenovac. ¿Cuál es la función del Drenovac? El Drenovac tiene una función importante de retirar todo el líquido serohemático, sangre, el líquido que exudado que haya quedado ahí internamente en la cirugía. La función es drenar eso, como su nombre lo llama. Se llama Drenovac, es drenar ese líquido. Porque si ese líquido se llega a quedar allá adentro, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que esa herida quirúrgica podría llegarse a infectarse en algún momento dado, ¿no? Por eso se le tiene que dejar Drenovac. En cuanto a material textil, las gasas con trama, gasas con raites, compresas, en aparatos electromédicos, lo que es el electrocauterio, el equipo de aspirador, la solución al campo va a ser la solución salina al 0,9%, la posición del paciente es de cúbito lateral izquierdo, porque se va a operar la cadera izquierda. La anestesia es regional, el abordaje es lateral directo de la cadera, la incisión, una incisión tipo longitudinal a nivel del trocante mayor hacia distal a 10 centímetros. Es donde se va a realizar esta incisión. En cuanto a la antisepsia, abarca desde el glúteo, región trocantérica, muslo, hasta falanges del miembro con isodine espuma. Es como lo vamos a utilizar. Aquí mira, la asepsia, fíjate bien aquí, alumno, que la asepsia la hace el traumatólogo. Enfermería no hace la asepsia de la región operar. ¿Por qué? Porque los traumatólogos son muy minuciosos en su asepsia. Entonces ahí lo único que tú vas a hacer es abrirle el equipo de asepsia médica, lo que es el riñón con gasas, ponerle isodine, darle sus guantes quirúrgicos al traumatólogo y él va a hacer la antisepsia de la región operar. Por esa parte tú no te preocupes, ningún traumatólogo te deja hacer su antisepsia de la región operar, ninguno. Muy bien, vamos a continuar. Denme un minutito, por favor, un segundito.
Una disculpa, continuamos, una disculpa. Bueno, en la técnica quirúrgica, mira, fíjate bien acá cómo es. Se le va a proporcionar toda la ropa quirúrgica para vestir al paciente. Lo que va a hacer el cirujano es delimitación del campo quirúrgico. Posteriormente va a hacer una inyección rectal lateral a nivel de la articulación coxofemoral. Va a ser hemostasia de vasos sangrantes, va a ser incisión de tejido celular subcutáneo, va a hacer una revisión y hemostasia de los vasos sangrantes también. Va a hacer separación de bordes quirúrgicos, cortes de tensor de la fascia lata y separación glútea media y menor. Va a retirar separador de Mengider y coloca separador a nivel de trocante menor y trocante mayor. Identifica y certifica el músculo glúteo y repliega hacia la parte anterior del acetábulo. En este momento es cuando va a exponer la cápsula articular y lo va a incidir, o sea, va a hacer el corte. ¿Con qué lo hace? Con electrocauterio. Posteriormente le va a proporcionar la quirúrgica los separadores de Hotman. El cirujano va a hacer, recoloca el separador alrededor de la rama del pubis, debajo de la circunferencia del cuello del fémur y dentro de la circunferencia craneal se mide la circunferencia de la cabeza femoral con la plantilla, con un medidor que se le va a dar y en este momento se le va a proporcionar la sierra neumática y qué es lo que va a hacer el cirujano, va a tener que cortar el cuello del fémur. ¿Por qué se corta el cuello del fémur? Para poder insertar, para poder insertar ahí la prótesis, para que la prótesis se pueda pegar, ¿no? De ahí le proporciona el cincel y el martillo, se termina de hacer el corte del cuello, le proporciona la primera quirúrgica, el calzador, que es lo que hace el cirujano, extracción de la cabeza femoral. Posteriormente, en el paso 15, le proporciona mango de bisturí largo y una pinza de Marty. El cirujano elimina restos de cápsula articular. Le proporciona la quirúrgica varias gasas montadas en una pinza de anillos. ¿Y qué es lo que va a hacer el cirujano? Limpieza de la cavidad acetubular. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya va a poner la prótesis, ¿no? Posteriormente, con los separadores de Hotman, se expone el acetábulo, que es la cabeza del fémur, y ahí inicia el rimado acetabular, combinando de forma sucesiva las rimas hasta llegar a la 48. Posteriormente hace la medición del acentábulo con la copa de prueba en el número 48, porque esta es la medida que tiene que haber para poder insertar lo que es la prótesis. Se procede a realizar la perforación del agujero guía con broca flexible. Se avellana la entrada de los orificios donde se embona de los tentones de la cápsula acetabular. ¿Por qué? Porque en esos orificios y en esos huecos vamos a tener que poner la pieza y a partir de ahí se va a hacer la sujeción y se hace la colocación del componente acetubular R28 inferior 28, lo que es prácticamente la prótesis se está poniendo acá, ¿no? La prótesis de cadera. De ahí realiza las perforaciones para fijar la copa del acetábulo con tornillos corticales de 3.5 milímetros para que lo fije bien, bien y no se vaya a salir. De ahí se impacta la copa, se protege el polietileno del implante. Ya habíamos mencionado en la clase anterior lo que es el polietileno. Es esa capa fina que protege al hueso más que protege, adhiere al hueso con la prótesis para que no se vaya a expulsar. Se coloca el músculo en posición externa con efecto continuo de tracción, dejando la pierna con flexión y rodilla y cadera a 90 grados. Y finalmente se va a proteger los músculos del glúteo. Hace exploración y permeabiliza el canal medular. De ahí inicia el rimado de la cavidad del fémur con las rimas femorales autobloqueantes. Se limpia la cavidad femoral. Se realiza la prueba de que haya quedado bien el implante. Se hace la recolocación de gasas en la copa acetubular. Se irriga y se aspira la cavidad femoral para quitar restos de hueso que hayan quedado ahí, ¿no? O de líquidos. De ellas el retiro de las compresas del canal medular y gasas, hace cambio de guantes para la preparación del cemento, que es con lo que lo va a adherir, introduce sonda de aspiración para facilitar la salida del aire al colocar el cemento en el canal medular, coloca el cemento en forma manual y se retira la sonda y se coloca prótesis definitiva en el paciente. Esta cirugía es muy costosa, alumno, es muy costosa esta cirugía, muy costosa y muy pocos pacientes tienen la capacidad financiera para poder colocarse esta prótesis, ¿sí? Y ya finalmente va a realizar hemostasia de vasos sangrantes, cierre de herida quirúrgica por planos anatómicos. Al final va a limpiar la herida quirúrgica y se coloca lo que es el Drenovac, Portovac o Drenovac y apósito en herida quirúrgica. Se manda al paciente a rayos X para tomarle una placa de control para ver cómo se ve cómo quedó esa cirugía, cómo quedó ese implante. Se coloca Adrenovat de 1/4 y se continúa la sutura de tejido celular subcutáneo, se sutura piel y listo, la cirugía ha terminado.
Entonces vamos a ver un video de esta técnica quirúrgica que acabamos de revisar, que es en la parte de la prótesis de cadera. Te lo voy a poner acá, de este tema de la prótesis de cadera que acabamos de revisar. No sé, artroplastía total de cadera híbrida. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar, los escucho. No, bueno, qué bueno que todo está quedando claro. Vamos a ver el video. Se llama artroplastía total de cadera híbrida. ¿Sale? Es un video muy corto, muy corto. Ujú. Ya te lo voy a poner rápidamente. Aquí está. Listo, vamos a escucharlo, por favor. La articulación de la cadera es una articulación bastante simple que consta de una bola y una copa, con lo cual tiene un rango de movilidad muy amplio. Consiste simplemente en sustituir las piezas que hacen este juego y que están desgastadas. Hay distintos tipos de prótesis de cadera. Básicamente podemos diferenciarlas según el tipo de componente que sustituyan. Si sustituyen la cabeza, si sustituyen el acetábulo o sustituyen la prótesis completa. En el caso de que sustituyan la cadera completa, se llaman prótesis totales de cadera, que son las prótesis más frecuentemente utilizadas, en las cuales la prótesis tiene una especie de vástago que va dentro del hueso, con una cabeza que articula con una copa que va incrustada en la pelvis, ¿vale? Sería una prótesis total de cadera. Una prótesis parcial de cadera es cuando solo sustituimos una parte, es decir, gente mayor que no tiene apenas artrosis, que han tenido una fractura, lo que hacemos es sustituir solamente la parte femoral, el vástago. Esta es una prótesis parcial de cadera. Esto es la clasificación según los componentes que cambiemos. Ahora, según el anclaje que tenga la prótesis al hueso, diferenciamos dos tipos. Las prótesis no cementadas, aquellas en las cuales cortamos la cabeza del fémur, labramos el lecho de la prótesis y la prótesis entra a presión. Y ahora es el hueso el que se encarga de crecer y amarrar esa prótesis. Estas prótesis generalmente están hechas de titanio, que es el metal más biocompatible, el que menos rechazo tiene del hueso, y están cubiertas por una fina capa de hidroxiapatita, que es un mineral que facilita que el hueso se agarre a la prótesis. Hoy día es la prótesis que más empleamos. Y luego están las prótesis cementadas. Se utiliza en los casos en los cuales el hueso es más frágil o son personas ya de una edad muy avanzada. En ellas la fijación se realiza por una fina capa de cemento, que es la que se interdigita con el hueso, y luego la prótesis va metida en medio y lo que está es adherida ese metal a la prótesis. Y finalmente tenemos en función al tipo del material del que están hechas las prótesis. En las prótesis tenemos que diferenciar dos zonas. Una es las zonas que van dentro del hueso, que son las que tienen que integrarse. Esas habitualmente son de titanio, por eso que hemos hablado antes de la biocompatibilidad. En el caso de las cementadas, la prótesis es de acero inoxidable o de cromo cobalto porque no está en contacto con el hueso, está en contacto con la capa de cemento. Y luego las prótesis tienen la zona que es el par de fricción, que es la zona que tiene el movimiento, que es la que es susceptible de desgastarse. En estos casos ya el material es distinto. Habitualmente suele ser la cabeza de cerámica o de metal, como esta, o bien la copa puede ser de polietileno, que es un plástico un poco especializado, de metal o de cerámica. Utilizaremos una u otra en función de la edad del paciente y de la expectativa que tengamos de desgaste. ¿Cuánto creen que cueste esa prótesis total de cadera? ¿Cuánto crees que cueste, Lisbeth?
la Más de 30,000. completa. Así es. ¿Has tenido la experiencia con algún familiar, Lisbeth, que hayan operado de ese tipo de cirugía? No, No. Pero sí son caras, ¿eh? Son caras las prótesis, muy caras, ¿eh? Pero el objetivo es que el paciente tenga movilidad física y se pueda mover. Ese es el objetivo. Bienvenida, Ixe Ávila. Es un gusto tenerte. Ya vi que ingresó. Excelente, qué bueno que estás con nosotros, Ixe Ávila. Bueno, vamos con otra técnica que se llama debridamiento quirúrgico y cierre de herida de cadera. Miren, esta cirugía se hace en el caso donde lamentablemente pues se infecta la herida. Miren, lo mencionaba el doctor, ¿no? Las prótesis son de material de titanio. ¿Por qué? Porque el titanio es lo más biocompatible con el ser humano, con la estructura ósea. Por eso tienen que ser, y va también de calidad de titanio a calidad de titanio. Por eso va a depender también que la cirugía sea un éxito, ¿no? Bueno, la siguiente técnica quirúrgica se llama debridamiento quirúrgico y cierre de cadera de herida de cadera, perdón, y cierre de herida de cadera. Es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se retira todo el tejido material desvitalizado, o sea, todo el tejido material que ya está necrótico, por así decirlo. Para eso vamos a utilizar el siguiente instrumental. Hay una charola que se llama set básico de ortopedia, un equipo de aseo y un riñón. En suturas vamos a ocupar Vicryl del 1, Nylon 3 ceros. Observen que en traumatología y ortopedia, alumnos, siempre vamos a utilizar Vicryl del 1 y Nylon 3 ceros o 2 ceros. Son las únicas suturas que vamos a utilizar. Aquí en trauma no se utiliza la seda, no, no, no. Ni el catgut crómico, muy raro si vamos a usar catgut crómico, rarísimo, ¿eh? Aquí es más Vicryl y Dermalón 3.0, que es lo que más estamos observando. En cuanto a la ropa, pues un bulto de cirugía general estéril, campos quirúrgicos extras, batas quirúrgicas extras. Y en material de consumo, vamos a tener aquí lo que es la jeringa septo, los tubos de látex, hules clínicos, lápiz de electrocauterio, hojas de bisturí número 20 y guantes quirúrgicos de diferentes números. Es lo que vamos a utilizar nosotros. En cuanto al material textil, vamos a utilizar gasas con trama, gasas sin trama, compresas. En aparatos electromédicos vamos a utilizar electrocauterio, aparato de succión. Solución al campo es la solución salina de 1000. Y medicamentos, cloranfenicol 1 gramo. ¿El cloranfenicol qué es? ¿En qué clasificación de medicamentos entra? A ver, Josafat, ¿en qué clasificación de medicamentos entra el cloranfenicol, Josafat? ¿No? ¿Alguien que me diga en qué clasificación entra? como un antibiótico igual lo utilizan como profiláctico. Exacto, es un antibiótico profiláctico. Muy bien, Lisbeth. Así es. Para eso se utiliza. Por eso es que se va a utilizar, ¿no? La posición del paciente es de cúbito lateral izquierdo, la anestesia es general, aquí sí es general, ¿eh? El abordaje lateral en cadera, incisión posterolateral, la asepsia toracoabdominal, la antisepsia, perdón, hasta el muslo con isodine espuma. Y bueno, la técnica quirúrgica aquí nos dice, pues primero que el cirujano va a hacer delimitación del campo operatorio, ¿sí? De ahí con la quirúrgica le proporciona la tijera de mayo, gasas con Reiter de 10x10 con trama, retira de la herida quirúrgica el hilo de sutura anterior. ¿Qué es lo que pasa? Aquí prácticamente es que eso va a tener que retirar todo lo que está adentro de esa herida porque hubo un rechazo a ese prótesis que le colocaron a este paciente, ¿no? En el paso 3 le va a proporcionar el primer mango de división número 4 con una hoja 20 y una gasa con Reiter. Lo que hace es la incisión posterolateral de la cadera izquierda, profundizando a tejido celular subcutáneo y llega a la fascia resecando músculo obturador interno. O sea, ya entró abajo del músculo. Posteriormente va a ser debridamiento del tejido pues, desvitalizado, que ya no tiene vida. Va a tener que hacer, la enfermera quirúrgica le va a proporcionar solución salina en jeringa septo con cánula Yankauer y el cirujano hace el lavado de herida quirúrgica. Le proporciona la quirúrgica el lápiz del electrocauterio, el cirujano se revisa con hemostasia de vasos sangrantes, de ahí la quirúrgica le proporciona 2 bolsas de garras cortados en tiras de 1 centímetro y esto es que lo va a colocar. Esto más que nada, esta sustancia es lo que va a hacer la absorción de ese tejido desvitalizado. De ahí le va a proporcionar el Vicryl 3 ceros, hace sutura de fascia y afronta tejido celular subcutáneo. Posteriormente le proporciona el Dermalón 3 ceros con portahojas de mayo Egar, pinza de sección con dientes y tijera de mayo recta, que es lo que hace el cirujano, sutura de piel, hace lava y cubre herida quirúrgica, coloca vendaje compresivo y el procedimiento quirúrgico ha terminado. Entonces vamos a ver un pequeño video
de cómo se hace esta cirugía, lo que es la parte de es una pequeña técnica quirúrgica que nosotros acabamos de revisar. ¿Ok? Pues bueno, aquí la tenemos, se llama debridamiento quirúrgico y cierre y herida de cadera. Es lo que vamos a revisar. ¿Ok? Ya lo voy a poner aquí en el video. Ok, muy bien, ya lo vamos a mostrar para ver un poquito de cómo queda. Ok, ya lo voy a poner. Aquí está. Vamos a ver el video, por favor. Pues ahí es un video similar a lo que vimos, un poquito diferente, pero es lo más cercano que pudimos ver, ¿no? Ahí lo que estuve haciendo fue el cierre, ¿no? Entonces seguimos con la siguiente técnica quirúrgica. Sí, se llama osteosíntesis de tibia y peroné con fijadores externos. No sé si ustedes han visto a esos pacientes, alumnos, que tienen como unos tornillos largos afuera, que andan cargando en el pie ahí, ¿no? Como unos tornillos, así que se le ven por fuera. ¿Quién los ha visto? Esos se llaman fijadores externos. Fijadores externos. Están fijando el hueso desde la parte interna, o sea, por fuera, pero su objetivo es fijar el hueso para que el hueso por sí solo cicatrice. ¿Ok? Pues bueno, esta técnica quirúrgica se llama,
Esta técnica quirúrgica se llama osteosíntesis de tibia y peroné con fijadores externos. ¿Ok? Ok, osteosíntesis de tibia y peroné con picadores externos. Los picadores externos constituyen una posibilidad de tratamiento quirúrgico relativamente rápido y de mínima invasión, cumpliendo los principios biomecánicos de protección, sostén en una fractura expuesta de tibia y peroné. En cuanto al instrumental, vamos a utilizar el siguiente instrumental: cirugía de tobillo, set de picadores externos grandes, un set de cerclaje, equipo de bloqueo, aseo general. Aquí dice aseo general, dice 2, ¿sí? Manivelas, impulsor neumático de piso, riñón y cepillera. ¿Por qué vamos a ocupar dos equipos de aseo general? ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es una fijación con de fijadores externos. En el caso de acá, se va a ocupar dos porque uno se va a ocupar antes de la cirugía, ¿sí? Para colocarlos, y el segundo se va a ocupar después de la cirugía, ¿sale? Antes de poner el vendaje al paciente. En cuanto a sutura, vamos a utilizar el nylon 3 ceros, únicamente nylon acá, ¿eh? Nylon nada más. En cuanto a la ropa, vamos a utilizar bulto de cirugía general, campos quirúrgicos extras, batas extras, material de consumo. Vamos a utilizar tela adhesiva, vendas elásticas y hojas de bisturí número 20. En cuanto al material textil, pues ya sabemos las compresas y gasas con trama y sin trama. En aparatos electromédicos vamos a utilizar el KIDE. El KIDE es un sistema como un tipo de aparato que hace la función de hacer lo que se llama de compresión para evitar lo que es la hemorragia o sangrado de vasos sangrantes, como se va a hacer la incisión. Entonces, para esto tenemos que utilizar esto, ¿sale? Entonces, vamos a utilizar solución al campo, solución salina de 1000 mililitros o la cantidad que se vaya a utilizar. Vamos a utilizar la posición es de cúbito supino en el paciente, la anestesia regional con bloqueo epidural. El abordaje es pequeñas incisiones a nivel de la diáfisis de la tibia y peroné. La incisión va a ser longitudinal en piel de aproximadamente 1 centímetro. En cuanto a la antisepsia, es del tercio medio del fémur al pie con isodine espuma. ¿Ok? En cuanto a la técnica quirúrgica, pues lo primero que va a hacer el cirujano va a ser delimitación del campo quirúrgico, va a ser la colocación de isquemia. Aquí la colocación de isquemia se hace con las vendas Smarch. Esto, fíjate que es muy importante que tú corrobores, como estamos hablando de un miembro pélvico. Siempre las quirúrgicas tienen la costumbre de pedir nada más una Vender Smarch. Por experiencia te digo que tienes que ocupar pide dos Vender Smarch en la sella para que ya la tengas disponible. Que la Vender Smarch, como su nombre lo dice, es una venda, pero es una venda de látex, de hule. Y lo que hace, se va vendando el miembro que se va a operar, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar el sangrado. Y lo que hace este vendaje March es hacer lo que se llama comúnmente un torniquete. Un tipo de torniquete que va a detener la circulación sanguínea en ese sitio donde se va a operar para que el paciente no sangre mucho. ¿Ok? Entonces se hace colocación de isquemia, se aborda a través de una incisión de aproximadamente 1,5 centímetros, hace colocación del trocar triple en la parte distal al trazo de la fractura hasta quedar en contacto con el hueso, hace percusión moderada, hace retiro de trocar de 3,5 y se pasa broca de 3,5 y se perfora ambas corticales. Posteriormente va a hacer colocación del tornillo de Schanz en forma manual a través de la guía de perforación. Va a hacer colocación de la rótula simple y la barra longitudinal.
va a ser retiro del casquillo de 3.5 milímetros y perforación con broca de 5 milímetros de cortical proximal. Y aquí en este momento se hace una control de rayos X para el paciente. Va a hacer la incisión para el segundo clavo, hace la colocación trocar triple en la parte distal del trazo de la fractura hasta quedar en contacto con el hueso. ¿Qué es lo que va a hacer? Una percusión moderada nuevamente y ya quedó instalado. Posteriormente hace el retiro del trocar número de 3.5 y se pasa la broca de 3.5 y se perfora ambas corticales. Las corticales que son, pues son los huesos. Hace la colocación del tornillo de shank en forma manual a través de la guía y perforación. Hace la colocación de la rótula simple y la barra longitudinal. Posteriormente va a hacer el retiro del casquillo de 3.5 y perforación de la broca de 5 milímetros y va a volver a cortar el hueso cortical porque es ahí donde va a pasar el fijador externo. Finalmente se colocan otros 2 clavos de 2 centímetros de distancia al trazo de fractura fijándose a la rótula con sus respectivas rótulas para poder fijar. Posteriormente, la enfermera quirúrgica le va a proporcionar la llave en T y una pinza española. El cirujano va a apretar finalmente las tuercas de las rótulas. ¿Cuáles son las rótulas? Pues son los de los fijadores externos. En el paso 19 le proporciona el dermalón 3 ceros, que es lo que hace el cirujano, sutura de piel con puntos separados. Posteriormente se hace el lavado de heridas quirúrgicas, colocación de gasas alrededor de cada clavo y apósito especial estéril y un vendaje elástico se le va a poner al paciente. Y la cirugía ha terminado. Ahora vamos a ver el video de esta cirugía que se titula Fijadores externos, ¿ok? Vamos a ver este videito. Osteosíntesis de tibia y peroné y fijadores externos. Es lo que vamos a revisar. Ahí está el video, ya te lo voy a poner para que lo puedas ver, alumno. Ahí está, vamos a escucharlo, por favor. Muchísimas gracias por todos los likes que le están dando a nuestros videos. También muchas gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal. Este canal es netamente educativo para ayuda de todos nuestros colegas o de personas externas que necesiten o tengan algún tipo de dudas. Entonces, muchas gracias por todo ese acompañamiento. Para el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la fijación externa. Como básico, que vamos a tener en un fijador externo. Entonces, lo primero que vamos a tener es estos que son nuestros chans, ¿cierto? Después vamos a tener unas rótulas y vamos a tener unas barras. Empecemos a hablar un poco de los chans. Estos chans entonces se diferencian: 1 en su diámetro, 2 en la longitud, 3 van a tener también una variación en cuanto a la rosca que presenta el chans y también en cuanto a su punta, si son autoperforantes o no. Los últimos chans vienen también recubiertos de hidroxiapatita, que esto lo que hace es tener un aumento en la osteointegración con el hueso. Si hablamos sobre las rótulas, vamos a encontrar que las rótulas están hechas en titanio, aluminio y vanadio. Vamos a encontrar 2 tipos de rótulas. Estas que son las combinadas. ¿Por qué combinadas? Porque hablan que se puede colocar una barra o un chance. Simplemente yo lo que hago es girar para acomodar todo el constructo del fijador, y estas que me unen una barra a una barra, todas acompañadas obviamente de esta tuerca de seguridad que más adelante vamos a ver cómo se posiciona. Y el último componente son estas barras. Antiguamente estas barras eran en acero inoxidable, pesaban mucho para el paciente y por eso se dio el avance ahora a fibra de carbono. Estas barras las encontramos en distintos diámetros y en distintas longitudes. ¿Pero por qué distintos diámetros? Por ejemplo, si hablamos de un fijador externo de 11 milímetros, significa que el diámetro de las barras es de 11. Si hablamos de 8, significa que es de 8, y así sucesivamente con diferentes constructos de este tipo de fijación externa. ¿Cómo vamos a colocar este sistema? Básicamente hay especialistas que la colocación del char la pueden hacer con un motor o simplemente utilizando un mango en T con un TIG Guayacos. Entonces lo que hacen es asegurarlo acá y hacen la colocación manual para tener un poco más de seguridad y contacto de la superficie del hueso. Adicional, primer paso, no lo olviden, para colocar un chance es nuestras camisas con nuestras brocas. Esto da un poco más de seguridad en cuanto a la perforación
disminuye de por sí que tengamos o que el especialista tenga que hacer múltiples perforaciones en ese hueso. Y por otro lado están los manipuladores de las tuercas, que son estos, los cuales sirven ya sea para posicionar en esta forma y que el especialista pueda tener un mayor brazo de palanca para la colocación de esa rótula, o simplemente con la llave que corresponda al sistema para poder hacer el ajuste del sistema. ¿Cómo puedo o cómo hago más estable un poco más el fijador externo? Son tres claves muy importantes. Entre más número de chans es mucho más estable el sistema. Si los chans están más cerca al foco de fractura, también va a ser mucho más estable. También el número de barras. Cuando colocamos más de una barra va a ser mucho más estable el constructo del fijador. Y adicional, cuando tengo mi piel y la barra, va a quedar a 1 o 2 centímetros. Entre más cerca la piel, que lo mínimo sería 1 centímetro, va a ser muchísimo más estable y va a ayudar mucho para que este paciente pueda tener una recuperación mucho más rápida. Muchísimas gracias, espero les haya quedado clara esta cápsula. No se olviden suscribirse, darle like al video y cualquier duda que tengan también me pueden escribir. Muchas gracias, chao. Bueno, vamos a continuar. Ya lo vimos. Vamos a continuar entonces. Un video nada más donde nos explicaron el uso de fijadores externos, ¿ok? Porque en cuanto a trauma, hay muy poca información así de técnicas descriptivas que en video como tal. Hay muy pocas en traumatología y ortopedia, ¿sale? Continuamos entonces, vamos con la siguiente técnica quirúrgica. Recordemos que estamos en traumatología y ortopedia. La técnica quirúrgica se llama plastía término terminal del tendón de Aquiles. Todos sabemos que el tendón de Aquiles tiene una función muy importante para el soporte del cuerpo humano, ¿no? Y para la movilidad. Pero cuando este tendón de Aquiles sufre una ruptura o una lesión, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues en la reconstrucción total del mismo. Por eso en el concepto de la técnica se llama, es la reconstrucción del tendón de Aquiles, tanto proximal como distal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, aquí en cuanto a esta cirugía, lo que vamos a utilizar nosotros es un instrumental, una charola de cirugía de tobillo. Es lo que vamos a pedir, un equipo de bloqueo, un equipo de aseo, 2 riñones, una venda Smarch. Recordemos que la venda Smarch es para hacer lo que se llama la isquemia. Un separador de Hotman pediátricos en cuanto a suturas, Vicryl del 1 y Dermalón 3 ceros. Ropa, pues un bulto de cirugía general, campos quirúrgicos extras y bandas quirúrgicas extras. En cuanto a material de consumo, vamos a utilizar hoja de bisturí número 10 y número 20, una venda elástica de 15 centímetros y guantes quirúrgicos de diferentes números. En cuanto a material textil, podemos utilizar una gasa con y sin Reiter y compresas de esponjear, y en el aparato electromédicos, el kit de con brazalete, que ya sabemos que es para hacer compresión. La solución al campo va a ser la solución salina de 1000. La posición es de cúbito ventral con prótesis de protección, perdón, de cúbito ventral con protección de tórax y abdomen. La anestesia es regional con bloqueo epidural. El abordaje es medial o lateral, o lateral al trazo de fractura. En cuanto a la incisión, es una incisión en forma de S de aproximadamente 15 centímetros. Y la antisepsia que se realiza desde el tercio medio del muslo hasta la punta del dedo de pie con isodina espuma. Es lo que se va a hacer. Y bueno, aquí tenemos la técnica quirúrgica como tal. Vamos a revisar la técnica quirúrgica como tal. Pues lo primerito que va a hacer, como en todas las técnicas, delimitación del área quirúrgica. Posteriormente se va a colocar la venda Smarch utilizando una compresa. Se inicia la isquemia. Cuando se haga la isquemia en un paciente, es muy importante, alumno, que se anote la hora de isquemia. Para eso tú lo vas a anotar en tu hoja de paciente quirúrgico.
Hora de isquemia, por ejemplo, si ahorita nosotros acabáramos de colocar la venda Smart, son las 8:09, entonces yo le pondría mi hora de isquemia 8:09. Eso es lo que yo le pondría a mi paciente en este momento si le fuéramos a realizar la cirugía. De ahí vamos a hacer la incisión de piel en forma de S de aproximadamente 15 centímetros a nivel de la línea media del tendón de Aquiles. ¿Qué es lo que va a hacer el cirujano? Hemostasia de vasos sangrantes y separación. Posteriormente hace disección hasta el músculo de solares. Separación de los músculos, realiza plastilla término-terminal, reforzando con los puntos de Keynes. Ahí es donde ya está realizando lo que es la plastilla del tendón de Aquiles, o sea, la reconstrucción del tendón de Aquiles en este momento. De ahí se tiene que hacer cierre de aponeurosis, músculo y tejido celular subcutáneo, se cierra la piel, limpieza de la herida quirúrgica, cubre herida quirúrgica y colocación de vendaje de sostén. Bueno, esa es la parte que nosotros vamos a estar trabajando, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, en esta parte, en el caso de acá, la enfermera quirúrgica va a tener la capacidad de poder tratar de que esta herida quirúrgica no se le vaya a infectar, ¿sale? Entonces vamos a ver el video de cómo se realiza. Ya lo voy a colocar, alumno. Ahí está. Vamos a verlo, por favor. Desgarro del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, también conocido como tendón calcáneo, es el tendón que conecta el músculo gastrocnemio y sóleo de la pantorrilla en la parte posterior de la pierna con el hueso calcáneo del talón. Es una banda resistente de tejido fibroso que permite que el músculo de la pantorrilla mueva el pie y es esencial para caminar, correr y saltar. Es el tendón más fuerte y más grande del cuerpo, lo que le permite soportar la tensión causada por el movimiento y soportar el peso del resto del cuerpo. El talón de Aquiles es una expresión que se emplea para referirse a la parte débil o vulnerable de una persona o cosa. Los desgarros del tendón de Aquiles se producen con mayor frecuencia en los deportistas y en varones sedentarios de mediana edad, especialmente aquellos con mala forma física que comienzan a realizar una intensa actividad o deporte sin adquirir previamente una forma física adecuada. El tendón es más probable que esté completamente roto en los varones de mediana edad que en los deportistas. Estas lesiones pueden ocurrir cuando el sujeto no ha realizado un calentamiento o un estiramiento suficiente antes de realizar la actividad intensa. Típicamente, la lesión se produce mientras el sujeto corre o salta, especialmente si el deporte requiere cambios rápidos de dirección. El tendón se rompe cuando se produce un desplazamiento del dorso del pie hacia la pierna con demasiada fuerza. De forma general, el tendón se rompe porque le exigimos una contracción más allá de sus límites de elasticidad, porque realizamos una flexión dorsal del pie muy brusca con la rodilla estirada o porque estiramos la rodilla cuando el pie está en esa flexión dorsal. Los síntomas que se presentan son sensación de haber recibido un golpe o patada en la pantorrilla, dolor posiblemente intenso e hinchazón cerca del talón,
imposibilidad de doblar el pie hacia adentro o de empujar la pierna lesionada hacia adelante al caminar, imposibilidad de pararse en punta de pie sobre la pierna lastimada y un sonido de rotura o quiebre cuando ocurre la lesión. Por lo general, los médicos pueden diagnosticar el desgarro del tendón de Aquiles basándose en la exploración física y a veces se utiliza la resonancia magnética y la ecografía. Para el tratamiento, se debe remitir a la persona afectada a un médico ortopedista traumatólogo. En desgarros parciales y completos, se debe colocar una férula o posiblemente un yeso durante algunas semanas. Y en algunas roturas completas y complejas se debe hacer este tipo de cirugía que se presenta en este caso. Ok, muy bien, vamos a continuar. Pues el tendón de Aquiles hay que cuidarlo muchísimo porque en sí es una reparación, una reconstrucción. La mayoría de los pacientes muchas veces ya no vuelve a la normalidad, que quiere decir que ya no vuelven a tener la misma flexibilidad que tenían antes de la lesión. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado, cuidar mucho nuestro tendón de Aquiles, porque es algo muy importante, o sea, es algo de soporte muy importante para nosotros, alumnos. ¿Sale? Entonces eso es de suma importancia. Ok, vamos a continuar entonces con nuestras técnicas quirúrgicas. Vamos a ver el siguiente tema, reducción abierta y fijación interna con placa de radio y cúbito. Lo voy a poner. Perfecto. Ahí está. Vamos a revisarlo. Vamos a continuar. Muy bien. Esta técnica quirúrgica de reducción, un momentito, se movió. Más adelante. Esta técnica quirúrgica de... Un momentito. Aquí está. Reducción abierta y fijación interna con placa DCP ancha de húmero. Bueno, esto es cuando hay una fractura en el hueso húmero, que es uno de los huesos principales del brazo. Es una intervención quirúrgica que consiste en una reducción de una fractura y fijación de la diáfisis del húmero mediante una placa de titanio y tornillos corticales. Ya habíamos mencionado que el titanio es lo que más se adhiere al hueso. ¿Ok? ¿Qué vamos a pedir a nosotros en nuestra selle? En la subselle vamos a pedir un set básico de traumatología. Vamos a pedir un set básico de instrumental de pequeños fragmentos, un cerclaje, un equipo de aseo, una charola de mayo adicional, un riñón, los separadores Hotman y una pistola universal. La pistola universal, pues ya la que conocemos nosotros, es lo que se llama un perforador, ¿vale? Un perforador manual. En cuanto a los implantes que vamos a colocar aquí en el húmero, es una placa de acero inoxidable de 4.5 milímetros de 9 orificios y tiene con tornillos corticales de 4.5 milímetros. Las suturas que vamos a utilizar aquí es la Vicryl del 1.0, ahí falta el 1, pero es Vicryl del 1.0 y Nylon 3 ceros. La ropa, pues es un bulto de cirugía general, campos extras y batas quirúrgicas. Extras también. En cuanto a material de consumo, vamos a utilizar la jeringa septo, el tubo de látex, hule clínico para poner abajo y no haya mucho derrame de líquido, un lápiz de electrocauterio, hoja de bisturí número 10 y 20. Vamos a utilizar guantes quirúrgicos de diferentes números, vendas elásticas de 10 y de 15 centímetros. Vamos a utilizar una Vender's March. ¿Para qué? Pues para el brazo, porque en el brazo andamos a hacer la isquemia ahorita, ¿no? Y un Drenovac o Portovac, así se le llama, Drenovac o Portovac de 1/8, ¿no? De pulgada.
En cuanto a material textil, pues vamos a utilizar las gasas con trama, gasas sin trama y compresas para vientre. En aparatos electromédicos, pues lo que es el equipo de electrocauterio, aditamentos para la pistola universal, o sea, los aditamentos para el perforador manual y un aparato de succión. Es lo que vamos a utilizar. En cuanto a la solución al campo, siempre pues sabemos que en traumatología y ortopedia es la solución salina. No va a cambiar acá, siempre va a ser solución salina. ¿Ok? En cuanto a la anestesia, en cuanto a la posición del paciente, va a estar en decúbito dorsal con extensión del miembro superior izquierdo con sostén en la mesa Mayo. Aquí es donde vamos a poner en la mesa Mayo, la vamos a ocupar para colocar ahí, o sea, la mesa Mayo es para colocar ahí el brazo. Vamos a ocupar, bueno, por lo regular no usan la mesa Mayo, siempre se usa la mesa Pasteur para poder trabajar, ¿no? O una mesa auxiliar que haya en el quirófano. La anestesia es anestesia general. El abordaje va a ser en el brazo, la incisión en lateral del tercio distal del brazo izquierdo hasta 11 centímetros de longitud va a ser esa herida quirúrgica. En cuanto a la asepsia, va a ser del miembro torácico con isodina espuma. ¿Sale? Y aquí vamos a revisar la técnica quirúrgica. Los pasos principales del cirujano es delimitación del campo operatorio. Paso 2, incisión lateral del tercio distal del brazo izquierdo de 11 centímetros de longitud la incisión. En el paso 3, profundiza incisión a tejido celular subcutáneo, músculo deltoides y bíceps. En el paso 4, hace revisión de hemostasia de vasos sangrantes. En el paso 5, separación profunda hasta localizar el tabique intramuscular entre el braquial y el braquiorradial, refiriendo nervio radial encontrando en el canal de torsión. En el paso número 6 va a ser continúa realizando disección por planos e isquemia. En el paso 7 se localiza la diáfisis del húmero encontrando fractura multifragmentada en la diáfisis distal del húmero con presencia del tercer fragmento y pérdida ósea mineral. Sobre todo esto se encuentra cuando, ¿por qué se fractura el húmero una persona? ¿Saben cuándo pasa esto? Cuando el paciente se cae de su propia altura. Es común. Cuando un paciente se cae de su propia altura, mete el brazo y se fractura el húmero. Otra situación, la caída de una moto también es fractura de húmero, ¿sí? Y muchas veces en cuanto como el trauma shock de la caída de una moto, pues también se puede llevar incluso la muñeca, el radio y el cúbito, pero lo más común que se lleven es el húmero. Pero el húmero se fractura por la caída de la propia altura de la persona. Por eso si en algún momento ustedes, alumnos, están caminando, van en la calle caminando y en algún momento sienten un mareo o van a sentirse que se van a desvanecer, lo que tienen que hacer se llama posición de seguridad. ¿Cuál es la posición de seguridad? En automático, siéntate. Siéntate en automático. Siéntate. Y si hay una pared a tu lado, recárgate a la pared y siéntate. Y muchas personas que hacen, siguen caminando, ya sintieron el vértigo, el mareo, siguen caminando y en una de esas, caída de su propia altura y se fracturan el húmero. ¿Sale? Entonces, esa es la posición de seguridad. Yo me siento mareado, hay una pared cerca de mí, me recargo en la pared y me siento. Me siento hasta que se me pase el mareo. Si alguien más cercano está a mí, pues me va a auxiliar. Si no hay nadie, yo sentadito, una vez que ya pasó el vértigo, yo solito me levanto y puedo continuar. Entonces, esa recomendación también se la tenemos que dar a nuestros adultos mayores, que son los que tienden a sufrir más de vértigo, o sea, de mareo. Posteriormente se inicia la reducción, el lavado del foco de la fractura, colocan la placa donde por medio de esta se reduce el tercer fragmento y se arma el tubo proximal humeral para luego mediante la placa se aplique el principio biomecánico de compresión. Aquí lo que está haciendo va a colocar una placa en esa herida, perdón, en esa fractura de ese hueso húmero. En el paso 11 va a ser perforar la diáfisis con broca de 4.5 y luego con broca de 3.2. ¿Qué es lo que está haciendo? Está perforando el hueso para poder colocar la placa. Se mide el trayecto para colocar el tornillo. En el paso 13 se machuela para obtener el enroscado del tornillo. En el 14 coloca el tornillo cortical. En el paso 15 desliza y se acomoda la placa colocando otro tornillo cortical en el fragmento, haciéndole la maniobra de un canalizo. Y en este momento es cuando la placa ya está quedando insertada en la fractura. En el paso 16 se desplaza la placa de 9 orificios y se reduce el otro fragmento, encontrándose pérdida ósea por la región medial de la diáfisis. Se reduce, se perfora, se mide, se machuela y se coloca 2 tornillos corticales de 4.5 milímetros de diámetro.
En el paso 17 continúa sin carga la colocación de los otros 5 tornillos corticales, llevando los mismos pasos, se perfora, se mide, se machuela y se colocan los tornillos corticales. Aquí en este paso 17 se mencionan los tiempos quirúrgicos de traumatología. Nosotros ya hemos mencionado los tiempos quirúrgicos de cirugía general o de cualquier otra cirugía, ¿no? Que ya sabemos que es incisión, corte, disección, hemostasia, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí los pasos quirúrgicos de traumatología ortopedia es, primero, se perfora, se mide, se machuela y se coloca. Así es, perfora, se mide, se machuela y se coloca el tornillo, ¿sale? Son los pasos quirúrgicos de traumatología. De ahí se toma una placa de rayos X para ver cómo quedó esa placa. Se hace el lavado de la herida quirúrgica. Siempre la herida quirúrgica la vamos a lavar, acuérdense, con solución salina, con nuestra jeringa septo. De ahí el cirujano va a colocar el drenaje, que en este caso es un Drenovac, que es lo que va a poner, o Portovac, sutura la fascia y afronta el tejido celular subcutáneo. Sabemos que lo va a hacer con Vicryl del 1, afronta la piel con Nylon 3 ceros y finalmente lava y cubriría quirúrgica. Y aquí es donde realiza el vendaje del miembro superior con una venda de 10 centímetros. Es lo que hace nuestro cirujano. ¿Okay? Entonces vamos a ver el video de esta técnica quirúrgica que se titula reducción abierta y fijación interna. No, perdón, de húmero, desde húmero. Ya te lo voy a poner, aquí está. Ok, ya lo voy a colocar para que lo veas. Ya lo vamos a poner el video para que más o menos tengamos una noción de lo que acabamos de revisar. Perfecto. Se llama reducción abierta y fijación interna de húmero. ¿Vale? De húmero. Muy bien. Vamos a revisarlo. Sí, vamos a revisarlo, alumno. Sale, ¿vale? Aquí está. Ok, aquí lo tenemos y vamos a verlo. Perfecto. ¿Me confirmas cuando ya lo veas, alumno? Muy bien, aquí está. Excelente, vamos a revisarlo. Es un video muy corto de 3 minutos, ¿ok? Nuestro paciente del vídeo a continuación es un varón de 70 años que sufrió una caída accidental hace 2 semanas con el resultado de una fractura de húmero proximal. Acudió a nuestra consulta con la radiografía, la imagen y bueno, una propuesta de tratamiento a valorar por nosotros. Al observar la fractura se puede ver cómo hay un desplazamiento en varo, lo cual suele producir una limitación a largo plazo. La fractura va a consolidar, pero va a consolidar en una posición que es inadecuada y esto puede limitar la elevación del brazo del paciente y producir síntomas de pinzamiento a nivel de la región entre la cabeza humeral y el acromio. Por este motivo, y puesto que a pesar de los 70 años es un paciente muy activo, decidimos mejorar esa reducción mediante un tratamiento quirúrgico. Esto tiene 2 ventajas, que vamos a lograr una reducción anatómica y en segundo lugar que vamos a poder realizar una movilización precoz. De hecho, este paciente será capaz de iniciar una rehabilitación pues, inmediata a partir del momento de la cirugía. En el vídeo de la cirugía se pueden ver los pasos a continuación. En primer lugar, un abordaje del topetoral clásico respetando la vena cefálica que se deja medial. Aislamos o entramos entre los planos que provoca el deltoides y las fibras claviculares del pectoral hasta alcanzar todo lo que es la cabeza humeral. Muchas veces en estas fracturas que ya llevan un par de semanas te encuentras con que hay adhesiones, adherencias y cierta fibrosis del deltoides al foco de fractura y a veces no es fácil confundir, no es fácil identificar los planos correctos. Una vez separado todas las estructuras y bien identificadas, hemos colocado una serie de hilos en nuestros tendones, el supraespinoso, el infraespinoso y el subescapular para manipular la cabeza y se ha localizado el foco de fractura.
En estas fracturas que cae la cabeza en varo son especialmente difíciles de reducir, puesto que la tendencia, incluso una vez puesta la placa, es a desreducirse. Es por esto que se puede apreciar cómo hemos abierto una ventana ósea para meter todo nuestro injerto, tanto esponjoso como cortical, dos pequeñas chapas de cortical que van a evitar que se colapse la cabeza en el momento de la reducción. Una vez que hemos puesto nuestro injerto, y a continuación de nuevo colocar agujas ya sobre la placa y comprobar que hemos hecho una reducción satisfactoria. Una vez que vemos que la reducción es correcta en todos los planos, tanto en el plano anteroposterior como en el plano axial, con esta placa sujeta provisionalmente, pues ya simplemente lo que queda es poner los tornillos, y con cuidado de que tengan la longitud adecuada, y ya simplemente lo que queda es poner los tornillos, y con cuidado de que tengan la longitud adecuada y de que efectivamente no se produzca ninguna pérdida de reducción durante este proceso. El último paso es una sutura, digamos, de refuerzo entre los hilos que están sujetos con nuestros tendones y la placa, y comprobar que lo que es la fractura se mueve como una sola estructura. La placa le aporta estabilidad y esto nos permite hacer una movilización inmediata sin riesgo de un redesplazamiento, y lo cual acelera mucho la recuperación. De nuevo, esperamos un resultado satisfactorio en este paciente. Hemos quedado, la verdad, contentos con el resultado clínico, cómo ha ido la cirugía, como radiológico, y lo dicho, esperamos una evolución rápida y satisfactoria de este paciente. Pues bien, esa es una parte de la cirugía de húmero. Como podemos ver, igual es una cirugía costosa, es costosa, también porque sobre todo acá por la placa que se utiliza, ¿no? Lo que le van a poner la tipo prótesis. Recordemos que el hueso húmero tiene una función muy importante en el cuerpo humano. Sí, una de las funciones importantes, la principal es esa, ¿no? La de dar soporte al hueso, ¿sí? Para la movilidad del brazo sobre todo, ¿no? Y más si estamos hablando del húmero, estamos hablando del húmero, derecho, que es la mano que más mueve el paciente. Ok, pues bueno, vamos a continuar. No sé si hasta acá tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar. No, ninguna pregunta. Ok, Está todo claro. continuamos. Ok, continuamos entonces. Hay una subespecialidad, mira, es muy bonita esta subespecialidad, se llama, ¿no? Que es, tú te puedes especializar como enfermera quirúrgica en traumatología y ortopedia, como subespecialidad. ¿Qué tendrías que hacer primero? Primero tendrías que estudiar la licenciatura en enfermería. Terminando la licenciatura en enfermería, tú debes estudiar la especialidad de enfermería quirúrgica. Posteriormente de la licenciatura en enfermería quirúrgica, podrías tú estudiar la siguiente que es la subespecialidad, que es de otro año, la subespecialidad de traumatología y ortopedia. Pero ya enfocarte sí, en sí, a la cirugía como tal de ortopedia. Sí, es muy bonita, es bastante. Sí se necesita mucha fuerza, bastante fuerza para poder trabajar con estos tipos de pacientes, bastantísima fuerza. Porque aquí hay mucho movimiento, hay que golpear, hay que sujetar, hay que apretar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, vamos a continuar. La siguiente técnica quirúrgica se llama RAFI, ¿sí? De maleolo medial con tornillos situacionales y colocación de claves Steinman, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste RAFI? Significa fijación, ¿sí? Fijación del maleolo medial. Eso es, ¿sale? Consiste en la fijación de una fractura del maleolo medial mediante la colocación de una placa del tercio de caña y tornillos de 3.5. ¿Dónde está el hueso maleolo? ¿Quién me dice? ¿Dónde está el hueso maleolo? ¿Dónde lo encontramos? El hueso maleolo. ¿En qué parte se encuentra? Para poder entender. En el pie, el hueso maleolo se encuentra en el pie, ¿sí? El maleolo está en el pie, que es el hueso, ¿sí?
donde está la tibia, ¿sí? El hueso maleolo, ¿sí? Medial, como lo dice ahí, que es el tibial, ¿sale? Que tiene una función importante porque este hueso se fracturó, ¿sí? Entonces, vamos a verlo, ¿ok? En cuanto al instrumental que vamos a utilizar para esto, para esta cirugía, a ver, ya nos contestaron acá, creo que sí. Sí, Josafat, estamos presentando una pantalla, Josafat, ¿se está viendo? Aquí está, perfecto. El instrumental es una cirugía de tobillo, así se llama la charola, ¿eh? Cirugía de tobillo. Bueno, aquí dice número 9 porque es la que estaba en esa práctica donde hicieron este manual de las técnicas que estamos revisando. Es de un manual del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México. Es del IMSS, donde unos alumnos de la especialidad en quirúrgica elaboraron un manual de técnicas quirúrgicas, que es las que estamos revisando, de ahí es la referencia bibliográfica. Entonces ellos aquí le pusieron cirugía de tobillo número 9. Recordemos que muchos hospitales tienen enumeradas sus charolas de instrumental. Sí, por ejemplo, cirugía general 1, cirugía general 2, cirugía general 3, etcétera, etcétera, ¿no? Vas a utilizar un perforador manual, que es una pistola universal, pero es un perforador manual, un equipo de bloqueo, riñón, un aseo general, un set de pequeños fragmentos, que esta es una charola instrumental también, pinzas de reducción tipo campo, un set de corticales, que es para cortar los huesos, cepillera y un cerclaje. En cuanto a suturas, vamos a utilizar el Vicryl 2 ceros y el Nairo 3 ceros. Nuevamente, en traumatología solamente se ocupan estas dos suturas. Vicryl, aquí nada más que es Vicryl de 2.0 y Nylon 3.0. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una cirugía a nivel de maleolo. En cuanto a ropa, pues es la que ya conocemos, cirugía general, bulto de cirugía general, material de consumo, pues tenemos guantes de diferentes números, dos hojas de bisturí número 23, venda elástica de 10 o de 15 centímetros, la venda Smarch, cable bipolar, hojas de bisturí número 23, tubo de látex y el Tensoplast. El Tensoplast es un tipo como si fuera una tela adhesiva que se coloca, pero su función es que hace tensión, ¿sale? Material textil, dos bultos de compresas, gasas con writers y gasas en writers. Más que bultos son dos paquetes de compresas, ¿sale? Será aparatos electromédicos, pues va a ser el negastoscopio para ver las placas de rayos X y el aparato KIDE, que es para hacer compresión. ¿Sale? La solución al campo es la solución salina de 1000 mililitros. Los implantes que vamos a utilizar en esta cirugía es la placa de tercio de caña de 6 a 7 orificios. ¿Por qué? Porque es ahí donde van a ir los tornillos. En cada orificio se coloca un tornillo, ¿sale? Vamos a utilizar lo que son los clavos corticales del número 40, vamos a utilizar dos, y los clavos de Skidner. Los clavos de Skidner son clavos largos. Ahorita lo vamos a ver en unas imágenes, ¿sale? En la anestesia es bloqueo epidural, abordaje regional maleolar. La incisión es una incisión longitudinal sobre el maleolo externo. La asepsia es a nivel de la rótula hasta los dedos del pie con yodopovidona. Es a nivel, o sea, desde la rodilla y toda lo que es la parte de la pierna hasta el pie se va a hacer la asepsia. Pero recordemos, ¿quién va a hacer la asepsia de esa cirugía? ¿La enfermera circulante o la va a hacer el traumatólogo? ¿Quién la va a hacer? A ver quién me dice quién la hace. El traumatólogo. El traumatólogo. Y esto sucede tanto en un servicio particular, una clínica particular, como una clínica privada. Particular, perdón, o pública, ¿sale? Entonces, si ustedes en algún momento van a instrumentar, eso sí, tú tienes que abrirle los guantes al doctor, al traumatólogo, ¿sí? Tienes que poner los guantes, abrir tu equipo de aseo. Acuérdate que tu equipo de aseo circulante o de preaseo es un riñón de plástico y trae 10 gasas, ¿sí? Y en esas gasas le vas a vaciar isodina en solución y el cirujano va a hacer la asepsia, ¿no? Bueno, antisepsia y asepsia al nivel de la rótula hasta los dedos del pie, hace el cirujano. Paso 2, colocación de campos estériles. Paso 3, colocación de aditamentos. Paso 4, coloca venda Smart. Ahorita vamos a ver un video de cómo se pone la venda Smart, ¿sale? Dando inicio al tiempo de isquemia. Recordemos, el tiempo máximo de isquemia de que yo voy a detener esa irrigación, ¿cuánto tiempo es el tiempo máximo? Ya lo mencionamos, ¿cuánto tiempo? Máximo 2 horas. No lo olviden, ¿eh? Máximo 2 horas. Es responsabilidad directa de la enfermera circulante anotar en la hoja de enfermería el tiempo de inicio de isquemia. Se anota ahí donde estás haciendo tu nota de paciente quirúrgico, le vas a poner tiempo de isquemia. Iniciamos ahorita la cirugía,
8:39, 20:39 tiempo de isquemia. Cuando termine la cirugía dentro de 1 hora, va a ser las 9:40, 21:40. Terminó. Mi paciente tuvo 1 hora de isquemia, máximo 2 horas de isquemia. Cuando ya vaya más de 2 horas de isquemia o lleguen al límite, hay que avisar al cirujano. Porque, ¿qué pasa, alumnos? Después de 2 horas de isquemia, el tejido empieza a necrosarse. O sea, el pie empieza a morir. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con eso. Es responsabilidad de la enfermera circulante, ¿correcto? Posteriormente va a ser incisión lateral longitudinal de aproximadamente de 5 a 6 centímetros en región distal del malleolo externo. Hace una incisión del tejido celular subcutáneo, disecando por planos anatómicos. Y aquí lo dice de manera Roma, ¿cómo es? Pues es con el dedo. La disección Roma es con el dedo, vamos abriendo, ¿no? Efectúa disensión de tejidos. Hace despriorización de fragmentos óseos, que la despriorización es la extirpar, ¿vale? Quitar. En el 9, retiro intrafragmentario. En el 10, realiza reducción de la fractura. 11, moldea la placa a la anatomía del hueso. 12, adosa la placa a los fragmentos óseos reducidos. 13, perfora para colocar los tornillos. 14, forma la rosca de los tornillos y los coloca. En el paso 15, incide sobre el malleolo interno del pie. El 16, incide tejido celular subcutáneo. 17, efectúa disección de tejidos y desperiodización de fragmentos óseos. En el paso número 18, va a retirar tejido intraarticular. En el paso 19, reduce los fragmentos óseos. En el paso 20, coloca los 3 clavos de Skegness, perforando en ellos el malleolo distal. Ahorita vamos a ver los clavos Skegness, ¿sale? En el 21 se toma control de rayos X y en el 22 recorta el excedente de los clavillos, de los clavos de Skegness y se toma igual nuevamente control de rayos X. Posteriormente va a ser el cierre de tejido celular subcutáneo. Cierra la piel, ya sabemos que la va a cerrar con dermalón 3 ceros. Va a la varilla quirúrgica, seca y coloca gasas secas cubriendo con una venda estéril de 10 centímetros. Y ahí el procedimiento ha terminado de esta cirugía. Ahora vamos a ver cómo se coloca la Benders March. Repito, la Benders March lo coloca el traumatólogo, no lo coloca la enfermera circulante. ¿Sale? Colocación de la venda Smart. ¿Sale? Vamos a verlo rápidamente. Cómo se coloca una Benders March. ¿Sí? Ok. Vamos a verlo. Aquí está, vamos a revisarlo. Ok, adelante. Vamos a poner mucha atención, por favor. Hola amigos, soy el profesor Víctor Arroyo y te doy la súper bienvenida a este canal donde mis videos tratan de ayudarte a crecer en la instrumentación quirúrgica. Antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal, dejar un like y hacer algún comentario que me ayuden a mejorar estos videos. El tema de hoy es el sistema de la venda de Smarch. Vamos a trabajar el modo de uso y la técnica en la colocación de la misma. La isquemia en cirugía ortopédica y técnica con manguito y venda de Smarch. Este procedimiento se utiliza especialmente en las cirugías traumatológicas y ortopédicas. La isquemia quirúrgica es un procedimiento que facilita el vaciamiento de sangre en las extremidades superiores e inferiores. El sistema de la venda de Smarch impide la circulación del flujo sanguíneo en los miembros superiores e inferiores hacia la zona distal, permitiendo así trabajar a los cirujanos en un campo quirúrgico exigüe. Como vemos en la imagen, por ejemplo, para el miembro superior hemos colocado una venda de Smarch a nivel del brazo para poder trabajar, por ejemplo, en esta imagen, en la articulación del codo, en una fractura del pico del olecrano. También en los miembros inferiores podemos colocar una venda de Smarch a nivel del muslo para poder trabajar, por ejemplo, lo que estamos viendo en la imagen, en un reemplazo total de rodilla.
El uso de este procedimiento también pueden producir algunas lesiones dérmicas en las terminaciones vasculares cutáneas. Pero la utilización del ácido graso hiperoxigenado más vendas elásticas mejoran la seguridad y la eficiencia en recuperación de la irrigación, preveniendo las lesiones. El tiempo de recuperación de la hiperemia reactiva es menor a los 60 minutos, logrando alcanzar un 90% de su irrigación. La incidencia de las lesiones cutáneas es totalmente nula, siempre y cuando no superemos el tiempo de uso. En la técnica del sistema de venda de Smarch vamos a utilizar dos vendas de látex de diferentes anchos y de diferentes longitudes dependiendo del miembro que vayamos a trabajar. Por ejemplo, si vamos a trabajar para miembro superior, como se ve acá en la imagen, para miembro inferior vamos a utilizar dos vendas de Smarch, una de 15 y otra de 20 centímetros de ancho por 2,5 metros de largo. Es muy importante que ustedes tengan ya preparada, enrollada las vendas de Smarch antes de empezar a colocar los campos quirúrgicos, ya que el procedimiento se utiliza inmediatamente posterior a la colocación de los campos quirúrgicos. Este procedimiento no debe superar las 2 horas máximas del uso de la venda de Smarch, ya que puede influenciar en la aparición de las lesiones cutáneas en las terminaciones vasculares dérmicas, asociando a la isquemia quirúrgica. El tiempo de base se toma desde el momento que se coloca la primer venda de expresión. Quien debe registrar esto, el inicio de la colocación de la venda de Smarch, es la enfermera de quirófano o el anestesista. Deben dejar registrado en el checklist el inicio o el tiempo de inicio de la colocación de la venda de Smarch para no superar las 2 horas. En la técnica de la colocación del sistema de venda de Smarch, primero trabajaremos para miembro superior. Para miembro superior vamos a utilizar dos vendas de Smarch de 10 centímetros de ancho por 2 metros de largo. La primera venda se denomina venda de expresión y es para empezar a vendar desde el extremo distal, del extremo distal desde los dedos hacia el extremo proximal. Y la segunda venda, también denominada venda de sostén, se coloca en el brazo y se utiliza para trabajar a nivel de la mano, de la muñeca, del antebrazo e incluido la articulación del codo. Para miembros inferiores se va a utilizar dos vendas de Smarch de 20 centímetros de ancho, o también podemos utilizar una de 20 y una de 15. Una de ellas, la de 15, se utiliza para hacer la expresión, la primera venda de expresión, que se utiliza desde los dedos hasta por arriba de la articulación de la rodilla, y la segunda venda de Smarch se utiliza de sostén, que queda por arriba de la articulación de la rodilla. Este procedimiento se utiliza para trabajar a nivel del pie, de la articulación del tobillo, de la pierna e incluido la rodilla. En la técnica quirúrgica, primero se coloca la primera venda de expresión desde los dedos hasta la articulación del codo, por arriba de la articulación del codo. Una vez que colocamos esto, se coloca una compresa de gasa o gasas a nivel del brazo para colocar la segunda venda de sostén. Acá es muy importante que se tengan las dos vendas de Smarch ya preparadas, enrolladas, para no perder el tiempo de
la colocación de la segunda venda. Esta venda debe ser enrollada de manera firme para ser colocada. Acá tenemos la segunda venda de sostén que se coloca de manera anular a nivel de la compresa de gasa que hemos colocado. Una vez que se ha colocado la segunda venda de sostén, se retira la primera venda de expresión para crear así el campo blanco o campo hexágono. Esto también denominada hemostasia transitoria. Vuelvo a repetir, es muy importante que tengamos las dos vendas de S-March antes de empezar la cirugía. Ahora veremos la técnica en la colocación de la venda de S-March. Primero se debe elevar el miembro, ya sea superiores o inferiores, por arriba del plano horizontal del paciente, por lo menos de 3 a 5 minutos. Luego, el segundo paso, se empieza a colocar la primer venda de expresión desde los dedos, desde la zona distal, ya sea de los miembros superiores o inferiores, hacia la zona proximal. En este caso, como se ve en la imagen, si es para el miembro inferior, se coloca hasta el nivel de la articulación, ¿verdad?, de la rodilla, o por arriba de la articulación de la rodilla. Luego se coloca la segunda venda de S-March de manera anular alrededor del muslo, o si fuera del miembro superior, como vimos en el video anterior, a nivel del brazo. Esta venda también denominada venda de sostén. Y por último se retira la primera venda de expresión para crear así un campo quirúrgico blanco o hexágono. Acá también es importante el tiempo, vuelvo a reiterar, el tiempo de que se colocó la primer venda de expresión. Se debe tener registrado este tiempo para no superar las 2 horas. En la técnica del manguito y venda de S-March tenemos que el manguito de isquemia neumático moderno está constituido por un manguito inflable, una fuente de gas comprimido y un regulador de presión controlada por el microprocesador que mantiene la presión del manguito preestablecida con una pérdida variable del 1%. Los manguitos inflables realizan una presión que se distribuye en forma uniforme al tejido que se encuentre por debajo de este manguito. En la técnica, primero se debe colocar el manguito neumático en el miembro. Los manguitos neumáticos vienen de diferentes tamaños de acuerdo al miembro a utilizar o el nivel a utilizar. Esto que vemos acá abajo son los diferentes tamaños de los manguitos neumáticos. Primero se coloca el manguito, después se realiza el precampo o el campo quirúrgico. Se colocan los campos quirúrgico y se coloca recién la primer venda de S-March de expresión desde la zona distal, es decir, desde los dedos hacia la zona proximal. Y luego se insufla el manguito neumático por la presión necesaria para ya sea para miembro superior o miembro inferior y se retira la primera venda de expresión, creando así el campo quirúrgico blanco hexágono. Para miembros superiores, en adulto se va a utilizar una presión no más de 300 milímetros de mercurio
y en niño una presión no más de 250 milímetros de mercurio. Para miembros inferiores en adultos no debe superar los 350 milímetros de mercurio y en niño no debe superar los 300 milímetros de mercurio. Bueno, muchas gracias, espero que te haya servido este tema, suscríbete a mi canal y déjame un like. Gracias. Vamos a continuar. Ya revisamos este video. ¿Dudas, preguntas con respecto a este video? ¿No? Bueno. Por último, les voy a mostrar los clavos Kirchner, para que vean cómo se colocan. Y es muy importante la parte de la venda Smart, del uso de aplicatividad de esta venda. Sobre todo cuando estamos trabajando en el quirófano, es muy importante tener esa precaución al momento de colocarla, pero sobre todo el tiempo, ¿no? Ok, vamos a ver Ya con este video vamos a cerrar la sesión de hoy. Ok, se lo voy a poner. Ok, con esto vamos a terminar la sesión. Ya les voy a poner. Listo. Traumatólogos frecuentemente utilizamos materiales de osteosíntesis para unir fracturas, pero una vez que estas fracturas han consolidado, hay que retirar las placas y tornillos que colocamos. Voy a darles 6 indicaciones en las cuales hay que retirar los materiales de síntesis. Y al finalizar el video, 2 condiciones en las cuales no se deben retirar los clavos y tornillos. En primer lugar, en caso de una infección. Si ocurre una infección, las bacterias forman guaridas en los materiales de osteosíntesis en las cuales no penetran los antibióticos. Por lo tanto, la mayoría de las veces, a menos que el traumatólogo decida lo contrario, lo mejor es retirar estos clavos y tornillos.
En segundo lugar, cuando molesta. Si el clavo, tornillo o placa quedan muy cerca de la piel o quedan cerca de una articulación, retirarlos. También en casos de pacientes jóvenes que practiquen deportes extremos, como motocross, skate, etc. En estos casos, si ocurre una nueva fractura y el clavo está dentro del hueso y se dobla, se hace muy difícil extraerlo. Por lo tanto, este tipo de pacientes es mejor retirar los materiales. En caso de niños con materiales de osteosíntesis, lo mejor también es quitarlos, porque el niño va a seguir creciendo y el hueso cubre el material de osteosíntesis y luego es imposible sacar ese clavo. Cualquier material de síntesis que comunique con el exterior, como un clavo de Kirchner o un tutor externo, debe ser siempre retirado. Y por último, cuando el paciente desea expresamente que le retiren el material de síntesis, una vez que le hemos explicado los riesgos y beneficios de hacerlo, pues se debe seguir su voluntad. Y ahora, dos indicaciones en las cuales no se debe retirar el material de síntesis. La primera es cuando no tengamos la certeza de que el callo se haya formado, de que la fractura haya pegado. Eso lo debe decidir el traumatólogo en base al tiempo de evolución de la cirugía y en base a los hallazgos en la radiografía. Y la otra condición en la cual no se deben retirar los materiales es cuando sea muy riesgoso, bien por las condiciones generales del paciente, que esté muy enfermo, o porque la ubicación del material sea un lugar muy peligroso. Por ejemplo, las placas en húmeros algunas veces están debajo del nervio radial y es muy peligroso quitar la placa sin lesionar el nervio. Pues bueno, alumnos, con eso vamos a terminar la sesión de hoy. Vimos técnicas quirúrgicas de traumatología. Con eso cerramos lo que es la sesión de traumatología y ortopedia. Les voy a compartir las diapositivas y la próxima semana tenemos clases, que es el 30 de enero, el jueves 30 de enero, nuestra última sesión teórica. Y ahí vamos a revisar las técnicas quirúrgicas faltantes que nos faltan. Y el sábado 1 de febrero, sabemos que tenemos nuestro taller de suturas. Tenemos nuestro taller de suturas, esperemos que nos puedan acompañar. Sí, están todos bienvenidos. Por ahí María del Carmen ya está inscrita en el taller de suturas. Bienvenida, María del Carmen. Será un gusto conocerte. ¿Es correcto? ¿Va a asistir al taller de suturas, verá, María del Carmen? Creo que no me escucha María del Carmen, pero bien. Sí, Sí, Data Julio. van a participar. Sí, María del Carmen, participas en el Sí, taller de suturas, ¿verdad? claro que sí, claro que sí. Ya Correcto. próximo hago ¿Presencial? el ¿Presencial presencial. o en línea? No, Presencial, María del presencial, Carmen. presencial. Excelente. ¿Es usted del Istmo? Sí. Bueno, no soy Eh, del Istmo, pero ahí trabajo en el Istmo. muy bien, excelente. Sí, estamos culminando un diplomado, María del Carmen, diplomado en enfermería quirúrgica. Por eso es lo que vimos esta sesión hoy. Y van a participar nuestros alumnos del diplomado, pero son pocos los alumnos que van a ir. Solamente son 6 alumnos que han confirmado participación. Y por eso hicimos la convocatoria abierta para que asistan alumnos externos al taller. Va a ser un Mm. placer, un gusto trabajar con usted y con todos los alumnos que van a participar. Y ahí nos estaremos viendo el sábado 1 de febrero, allá en el Instituto Sor Juana Inés de la Cruz, en Santo Domingo, Tehuantepec. Sí, Vamos a claro que estar sí. trabajando durante 8 horas, puntos de suturas. Vamos a ver parte teórica, parte práctica y realizar el procedimiento. Tenemos 2 alumnas que van a venir foráneas. Viene una alumna del Estado de México y una alumna del Estado de Veracruz también. Nos van a acompañar en este taller de suturas y también va a ser la clausura del diplomado en enfermería quirúrgica. Por ahí, Elizabeth, necesito que me confirmes, Elizabeth, si vas a asistir a la clausura, Elizabeth.
Brenda Elizabeth, ¿eres tú o no eres tú, Brenda Elizabeth? Sí, maestro. Buenas noches. Sí, vas a asistir, Brenda, porque no has confirmado en el grupo. Es que estoy viendo porque nos mandaron a prácticas de Huatulco y me toca el turno de noche, entonces ya salgo yo en la mañana. Ok. Entonces Pues no sé bueno, si me da tiempo. en caso de que no puedas, pues al menos aunque sea que llegues a la clausura, ¿no? La clausura va a ser a las 5 de la tarde, ¿sale? Ok, sí, yo creo que sí, entonces. Sí, de hecho ese taller tú ya lo tomaste, ¿sale? Entonces Sí, no hay detalle. Entonces esperemos que pues llegues aunque sea a la clausura y pues todos los demás alumnos, pues ojalá que estén con nosotros. Ahí nos vemos en la Sor Juana Inés de la Cruz el sábado 1 de febrero. Va a ser un día de mucho aprendizaje, mucho conocimiento y pues también les tenemos preparada una pequeña sorpresa también para los alumnos del diplomado y también para los participantes en el taller de sutura. Pues bueno, yo me despido de ustedes, cuídense mucho, que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra última sesión la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, gracias, hasta luego.